Hola a todos, mi nombre es Nancy Cristaldo, yo soy hematóloga en el Hospital Italiano y hoy estamos acá en SATV junto a la doctora Astrid Pawlowski de Fundaleu para charlar sobre lo mejor del Congreso Europeo 2024 sobre el linfoma de Hodgkin. Hemos elegido 3 abstracts para contarles. El primero de ellos es el curso abreviado de brentuximab con ABD, seguido por una consolidación con nivolumab, en primera línea en pacientes con Hodgkin estadios limitados. Esto lo presentó el doctor Steven Park y consistió en lo siguiente. El diseño es un fase 2 abierto, multicéntrico, que incluyó pacientes con estadios de linfoma de Hodgkin, estadios 1-2, no Bulkis, entre 18 y 60 años. Los pacientes recibieron una inducción de brentuximab con ABD por 3 ciclos, fueron evaluados con un PET interino y aquellos que tenían PET negativo recibieron como consolidación 8 ciclos de nivolumab. Y aquellos que tenían un PET positivo, luego de la inducción, recibieron brentuximab con nivolumab por 4 ciclos y consolidaron, al igual que los otros pacientes, con 8 ciclos más de nivolumab. Para los pacientes con PET negativo, fueron aquellos que tenían un score de DEVIL en 1 a 3. ¿Sí? Se incluyeron 8 centros de Estados Unidos entre julio del 2018 y julio del 2022. En total 83 pacientes y fueron analizados 80 y tenían una mediana edad de 30 años con estadios 2 en un 80% y en performance status 0 alrededor de 75%. Y un 30% tenía síntomas B. Esto es nuestra tabla 1. Sobre el análisis de respuesta, a 3 años informaron una sobrevida libre de progresión de 98.7% y posterior a la inducción en el PET interino una tasa de respuesta completa del 94.8%. Solamente 5.2 presentaron una respuesta parcial, ninguna progresión en esa evaluación. Y el PET de fin de tratamiento, un 100% de respuestas completas post-consolidación con nivolumab. En cuanto al análisis de la seguridad de los eventos adversos, podemos decir que en los pacientes que recibieron la inducción con brentuximab ABD, un 30% de los pacientes, 32%, tenían grado 3-4 de neutropenia y en grado 1 o 2 de neuropatía periférica, un 35%, siendo solamente neuropatía periférica grados 3-4, solo 2.5%. Y por otro lado, en la consolidación con nivolumab se ve por supuesto los eventos adversos relacionados a lo que es endocrinológico, hipotiroidismo y otras manifestaciones en alrededor de un 6.6% en grados 1-2 y grado 3-4 solamente 1.3%. Entonces, podemos decir que en este trial es uno de los más grandes y de mayor seguimiento, que involucra nuevas drogas como brentuximab y nivolumab en la primera línea de estadios localizados y presenta este esquema de inducción y consolidación en estos pacientes y la mayoría de los pacientes alcanzaron, alrededor del 95% alcanzaron una evaluación interina negativa, ¿sí? Y con una mediana de seguimiento del 39.5% seguían libre de progresión. Solamente 2 pacientes lo reportaron ellos que habían recibido radioterapia fuera de protocolo y como próximos evaluaciones serán unos propensities macheados con los estudios históricos controles y veremos a largo plazo cómo afecta esto la calidad de vida y si realmente la mejora o no. ¿Cuál es tu opinión, Astrid, sobre este trials que nos mostraron en EJA?
Bueno, primero trato de pensar qué es lo que queremos lograr con pacientes con estadios localizados, ¿no? Que es, la mayoría de los pacientes se curan, ¿no? Con estadios localizados, con un régimen o con el otro, pero en realidad la sobrevida global de estos pacientes es muy alta y podemos decir que la mayoría se va a curar. Entonces ahí es donde se introduce el PET para tratar de ver a quienes podemos curar con menos, ¿sí? Para descalar el tratamiento y eventualmente intensificar en aquellos que no. Entonces, un primer gran éxito de este protocolo que tiene que ver con la primera parte es la inclusión del Bren2-ABD, que mostró un porcentaje altísimo de PETs negativos. Cuando usamos ABBD, la probabilidad de un PET negativo en estadios localizados es alrededor de un 75-80%, entonces ahí aumentamos mucho la probabilidad de un PET negativo con un tratamiento acortado, que eso creo que es un gran éxito. Y después nos queda la segunda parte, ¿no? O tal vez hay dos partes más, la consolidación en los PET negativos y qué pasa con el PET positivo. Yo me planteo si realmente necesitábamos esa consolidación tan importante, ¿sí? En radioterapia, cuando consolidamos PET negativos con radioterapia, se ve una leve mejoría de la sobrevida libre de progresión de alrededor de un 6-8% según los estudios, o sea, la radioterapia benefició ese porcentaje. Habría que ver cuánto lo beneficia realmente el nivo o si el éxito de este tratamiento tiene que ver con la alta probabilidad o el alto porcentaje de PETs negativos, ¿no? No lo vamos a saber. Es difícil que esto se incorpore como un nuevo estándar porque es una sola rama, porque no es randomizado, porque en este grupo de pacientes me parece que necesitamos mucha evidencia, porque ya a la mayoría le va a ir bien. Pero bueno, creo que es un éxito saber, y es un porcentaje altísimo, de los PETs negativos posterior a Bren2-ABD, ¿sí? Que no está todavía aprobado en estadios localizados, ¿sí? No creo que acá lo usemos de modo habitual. Creo que esa es la fortaleza de este protocolo y con los que nos queda con los PET positivos, en realidad la fortaleza es los pocos PET positivos que tenemos, ¿no? Con lo cual acá dice que hay muy pocos pacientes que recibieron radioterapia. Es cierto que la radioterapia ha progresado y que la toxicidad a largo plazo es menor que la que considerábamos hace unos años, pero todavía tenemos muchos años más para demostrar verdaderamente si no existe ninguna toxicidad a la radioterapia. Así que otro éxito es que ya habíamos visto que la incorporación, o sea, la combinación de Bren2 inhibidores de los checkpoints da muy buenos resultados en recaídos. Y bueno, y acá también los resultados fueron muy buenos, logrando que los pacientes negativicen el PET. Así que es un excelente protocolo. No sé si hay un sobretratamiento en algunos casos, eso no lo vamos a saber. Me parece que de todos los protocolos aprendemos mucho. No sé si estaríamos para incorporar un protocolo de esta índole con esta información y veremos a futuro qué es lo que pasa. Por ahora yo creo que seguimos todavía con el si radioterapia o no, porque hasta ahí es donde llegaron los estudios randomizados. Una pregunta sobre, uno, lógicamente teniendo siempre en Hodgkin los buenos outcomes que tenemos, digamos, con quimioterapia sin nuevas drogas, uno siempre pensamos si es lo que vamos a ver nosotros, ¿no? La toxicidad. Pero si tuviéramos mejores comparaciones y se consolidaran, ¿la costo efectividad para vos en esto tendría algún sentido o te parece que...? Yo creo que la BBD no murió todavía, no murió para todos. Fue el título. Claro, para todo el mundo, ¿sí? Que en Estados Unidos dejen de usarlo, es posible, pero creo que es un esquema de fácil uso y que curamos un montón de gente. Si es el mejor, no lo sé, pero creo que es un esquema que no estaría mal utilizarlo, ¿sí? Que después, y sí creo que debemos, o yo pienso, mi creencia es que el tratamiento adaptado al PET es muy efectivo, ¿sí? O sea, tenemos un montón de nuevos esquemas sin tratamiento adaptado al PET, lo cual es una lástima porque no sabemos qué pasaría si los adaptamos. Pero yo creo que es volver años, décadas para atrás si dejamos de usar el PET. Entonces,
No te puedo contestar esa pregunta, es muy difícil, tampoco soy una técnica o una especialista en costo-efectividad, pero a priori yo creo que muchos pacientes que logran un PET negativo, independientemente de la cantidad de ciclos recibidos previamente, el hecho de lograr el PET negativo ya es un factor pronóstico muy favorable, ¿sí? Eso se demostró en casi todos los estudios que hemos visto, ya en primera línea, en recaída, en pretrasplante, cuando uno logra esa enfermedad mejor controlada, digamos, que es el PET negativo, los pacientes pasan a tener un buen pronóstico. Así que creo que acá el objetivo es lograr el PET negativo, que con este esquema lograr un porcentaje altísimo de PET negativos, y después cuántos necesitan consolidación es difícil de saber. Será una próxima pregunta. Ahora vamos a presentar los resultados del HD21, que lo presentó Peter Brockman, que es la eficacia y la tolerabilidad del BRECAT versus el VICOP escalado en pacientes con estadios avanzados. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue, como lo nombraron ellos, remodelar el VICOP escalado, y entonces lo que hicieron fue, cambiaron algunas cosas. Sacaron prednisona, pusieron dexametasona 4 días, pusieron el brentuximab, sacaron la bleomicina y la vincristina como antimicrotúbulos y cambiaron la procarbacina por la carbacina. Y entonces, el diseño fue un fase 3 abierto, fue internacional, se randomizaron los pacientes a una rama o a la otra, ¿sí? Se incluyeron 1.500 pacientes y el diseño se randomizaron 1 a 1 a BRECAT versus dos ciclos de BRECAT versus 2 ciclos de VICOP escalado. Ahí fueron evaluados por un PET interino, y aquellos que tenían en la rama de BRECAT tenían PET negativo, completaron 2 ciclos más, y aquellos con un PET positivo completaron con 4 ciclos. Por el otro lado, en los pacientes que recibían VICOP escalado, también aquellos que tenían PET2 interino positivos recibieron 4 ciclos más, y los negativos solo 2 ciclos. Los endpoints primarios fueron en la tolerabilidad mejor de los pacientes con BRECAT, y esto fue medido como morbilidad relacionada al tratamiento, y por otro lado tuvo un diseño de eficacia de no inferioridad, ¿sí? O sea, su objetivo era por lo menos no ser inferior que el VICOP escalado. Entonces, habíamos dicho que se incluyeron 1.500 pacientes y en ambos grupos estaban bien balanceados en lo que tenía que ver con variables demográficas. La mediana de edad fue de 31 años para ambos grupos. Performance status 0 en su gran mayoría, 70 y 69%. Síntomas B también balanceado. Como dato, Ann Arbor, estadios, un 84% eran 3-4 en ambas ramas. Y en su también balanceado 55-60% de subtipo escleronodular. Y de la evaluación por PET, tenían un PET2 negativos 64% en ambas ramas, y PET al final del tratamiento también positivos solamente 17% en ambas ramas, o sea, balanceados ambos, o sea, no balanceados, digamos, los resultados fueron desde este punto de vista ya no inferiores. Entonces, como resultados sobre el endpoint, digamos, que fue morbilidad asociada al tratamiento, esta fue significativamente disminuida en la rama de BRECAT en todos los subgrupos, tanto por IPS, por sexo y por edad, en todos fue mejor en BRECAT. Y por otro lado, esta reducción fue clínicamente significativa, tanto en la reducción de frecuencia de transfusiones
que fue 52% versus 24% de glóbulos rojos y de plaquetas también. ¿Sí? 34 versus 17%, y también de neuropatía periférica, ¿sí? 14 versus 6%. Por otro lado, la resolución de los eventos relacionados a la morbilidad del tratamiento fueron resueltos en BRECAP en más del 99%. Y por otro lado, también la recuperación gonadal, que lo vamos a ver en el próximo abstract que vamos a mostrar. Otra cosa a destacar que fue también que en la comparación los inhibidores de tubulina fueron mucho más precozmente suspendidos en el BICOP que en el BRECAP, y eso fue un delta alrededor del 15% de diferencia en suspensiones. Y las dosis de ciclofosfamida, toposi y doxorubicina recibieron mucho mayor porcentaje, y ahí los vemos en el gráfico de tablas, como full dose en la rama del BRECAP. Entonces, si acá tenemos el análisis interino que nos habían mostrado 40 meses, ¿sí? Que teníamos una sobrevida libre de progresión a 3 años y 40 meses, 92 versus 94%, y esto tenía un hazard ratio de 0,63%, estableciendo bueno, la importancia de la evaluación interina y de la no inferioridad. Y esto fue actualizado a 48 meses, y entonces a 4 años tenemos una diferencia de sobrevida libre de progresión de 94 versus 90% con un hazard de 0,66% y una P de 0,035 en este caso, y una sobrevida global estimada a 4 años de 98,6% versus 98,2%. Entonces, en el análisis final podemos decir que hubo un beneficio de sobrevida libre de progresión en todos los subgrupos relevantes, y esto es acá marcando el IPS de 3 a 7, que son las curvitas con BRECAP de naranjas, y por otro lado el otro grupo según el estatus del PET interino PET2. Entonces, esto que decíamos, a través de todos los grupos, el BRECAP mantuvo su efectividad. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el BRECAP fue bien tolerado, ¿sí? Con una morbilidad asociada al tratamiento a 12 meses. Después de 12 meses, más del 99% se normalizaron la calidad de vida y se recuperaron todos los eventos asociados a la morbilidad. Y en la eficacia, si bien el diseño fue de no inferioridad, tenemos una sobrevida libre de progresión mayor a un seguimiento a 4 años. La gran mayoría de los pacientes, bueno, no gran mayoría, 64% recibieron solamente 4 ciclos, y la toxicidad acumulada de antracíclicos fue disminuida. Y entonces, como vos decías previamente, bueno, recomendado el PET interino para esta estrategia. Perfecto. Y entonces, ahora estamos en los estadios avanzados, Astrid. ¿Qué te pareció este diseño? Yo creo que este es un gran éxito de los alemanes. Este es un estudio que venimos esperando los resultados hace mucho, y esto marca 2 grandes cosas para los alemanes. Primero, que los alemanes no creían en el PET interino, y de manera muy prolija, como ellos hacen, tienen el protocolo previo, que es el que dice 2 ciclos de BICOP, si PET negativo 2 ciclos, y lo randomizan entre 2 versus 4. Y por primera vez fueron ellos, que siempre han sido pioneros y nos han educado tanto en lo que es linfoma de Hodgkin, fueron como más tardíos en incorporar el PET porque no creían. Es más, Peter Boschman vino a esta institución y discutió muchísimo el rol del PET, y finalmente lo adaptaron, lo demostraron su eficacia, y después lo trajeron a un segundo puesto, que es incorporar las nuevas drogas en primera línea, que ellos tampoco querían. Incluso cuando sale Bren-to-ABD, la discusión era: ¿qué me importa estos resultados si total tenemos el BICOP? Entonces,
creo que esto es un gran éxito, que han incorporado dos cosas nuevas que hemos aprendido en los últimos años de la utilidad de la incorporación del PET y por otro lado la incorporación de una nueva droga. Claramente todos sabemos que el BICOP logra un mejor control inicial de la enfermedad en estadios avanzados, mejor que la ABVD, nadie discute eso y tal vez lo que muchos no querían era debido a la toxicidad. Entonces, la bandera buena del BICOP era el mejor control inicial de la enfermedad con mejor sobrevida libre de progresión y la bandera mala era la toxicidad, ¿sí? Entonces acá encontraron una mejoría de su esquema en cuanto a toxicidad. Es un esquema que es menos tóxico, no es poco tóxico para los que estamos acostumbrados a usar ABVD. Yo no tengo vasta experiencia, pero he escuchado mucho hablar a gente que sí incorporó el Bricat, digamos, en su práctica habitual, y es un esquema que requiere internación, que hay pacientes que tienen transfusiones, que requieren filgastrim, o sea, es menos tóxico que el BICOP, pero no es tan fácil como otros esquemas. Pero bueno, lograron su primer endpoint primario, ¿no? Que era mejorar la toxicidad, y la verdad que sí, que es muy bueno. Y después los resultados son realmente muy buenos, la sobrevida libre de progresión del 94%, tanto en PET negativos como en PET positivos lograron mejorarlo, y una sobrevida global muy buena. Con lo cual yo creo que esto sí es un gran cambio, principalmente para la población que usa BICOP, ¿no? El BICOP, hay gente aislada o centros aislados que lo usan, pero sobre todo hay una gran población en los países nórdicos, en Alemania, en Suiza, y en los países del norte, donde creo que sí van a cambiar, si está aprobado por los países. Me parece que esto sí cambia cambian nuevas guías internacionales. Me parece que para aquellos que estaban acostumbrados a usar BICOP, esto es un protocolo que es menos tóxico, que es más efectivo y es muy corto. Que ellos tienen mucho, los europeos tienen mucho en la cabeza cuánto dura el protocolo de tratamiento, porque ellos evalúan mucho cuánto tiempo afuera del trabajo, etcétera. Entonces es un protocolo que son solamente 4 ciclos, que creo que les da 5 meses o menos. Sí. Con lo cual es un gran éxito, han sido muy prolijos en ir demostrando paso a paso el uso del PET, la posibilidad de acortar, y ahora, por primera vez en décadas, dicen que su propio esquema, que es el BICOP, muere y es reemplazado por el Bricat. Así que no dudo que esto es un nuevo vos decís esquema. que para el resto que siempre la crítica fue la toxicidad del BICOP escalado, para el resto que usamos ABVD. A ver, ¿hay algún rol ahí para nosotros que nunca nos hemos sumado al...? Bueno. Yo creo que está muy bien para el que quiera adoptar esto. Creo que es un régimen que no podemos decir que está mal. Tiene su complejidad. No cualquiera puede tratar o sea, tenés que tener posibilidad de transfundir, tenés que tener posibilidad de dar filgastrim, tenés que tener posibilidad de internar. No es tan fácil como los regímenes o el régimen ambulatorio de ABVD. Claramente es superior. Lo que nos queda ver si con un tratamiento adaptado al PET y todo mejoramos la sobrevida global realmente o no, que es un gran dilema. Hay metaanálisis que dicen que sí, metaanálisis que dicen que no, pero bueno, es una nueva posibilidad. También hay que ver también la aprobación que tiene, ¿sí? Porque tenemos Brentu aprobado junto con ABD en estadios 3 y 4, hay que ver si esto está aprobado de esta manera. Me parece que es un muy buen esquema, pero sigue siendo más tóxico y más difícil para muchos hematólogos que uno no está acostumbrado, y que el ABVD o Brentu ABD sigue siendo un buen esquema, y lo que tal vez nos ayuda a decidir más fácilmente es lo que se viene con los resultados del SWOG de Nivo ABD, que es como más fácil, unos resultados espectaculares, y creo que ahí sí va a haber una discusión que tampoco la vamos a poder resolver porque no hay un protocolo de Nivo ABD versus Bricat. Pero por suerte lo que estamos viendo son nuevas opciones con una sobrevida libre de progresión muy alta. La gente a veces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando recaen? Si los usamos en primera línea. Bueno, el
porcentaje va a ser muy chiquitito, con lo cual vamos a tener un pequeño problema porque vamos a haber curado a la mayoría en primera línea, ¿sí? Lo cual es un gran avance y esto incorpora, como te dije antes, tanto el PET como las nuevas drogas, que en otros protocolos tenemos o nuevas drogas o PET, así que es un esquema muy útil. Yo no lo tengo incorporado en mi práctica habitual, no, pero entiendo que para muchos europeos esto es un cambio absoluto en el tratamiento de primera línea de estadios avanzados. Y ahora vamos a presentar el último abstract, que también es sobre el HD21 y lo presentó Justin Ferdinandus, ¿sí? Que tiene que ver con la recuperación gonadal y con la fertilidad. Entonces, las definiciones que usaron ellos para este análisis fueron en la cohorte de pacientes en edad reproductiva, y eso lo definieron como mujeres de hasta 40 años y hombres de hasta 50 años sin alteración de gonadal basal. Luego definieron al empeoramiento o disfunción gonadal como la hormona folículo estimulante mayor a 25 para mujeres y mayor a 15 para hombres. Y por otro lado, la recuperación, el tiempo de la recuperación gonadal como el tiempo desde el final del tratamiento hasta las medidas normales de FSH. Y para esto usaron regresión de Cox y para el tiempo al evento. Y entonces incluyeron pacientes, 1.482 pacientes, ¿sí? Y en esta cohorte en edad reproductiva, 80% de pacientes incluyeron con intención de tratar, y eran 494 mujeres y 701 hombres, y de ellos recibieron BRICAPT 249 mujeres y 347 hombres, y BICOP escalado 245 mujeres y 354 hombres. La comparación está equiparada, ¿sí? El tiempo de recuperación de la FSH, tanto en mujeres como en hombres, fue significativamente mejor en BRICAPT y tuvieron un hazard ratio de 1.7 en mujeres, ¿sí? Y un 3.3 en hombres. Y ahí tenemos las curvas, ¿no? En ambos sexos, del tiempo de recuperación. Y en este tiempo de recuperación tenía efecto la edad. Y, por ejemplo, en pacientes con mayores de 30 años, ¿sí? Tuvieron mayor beneficio de recuperación, en cuanto a recuperación, digamos, con BRICAPT, ¿sí? Con un hazard ratio de 3.2. Se realizó una comparación con ABVD del RATL, ¿sí? Y en eso podemos ver que la recuperación fue con BRICAPT de 95.3% y en el RATL 96%. Y por otro lado, también se vio una mejoría de la recuperación gonadal con mayores tasas de embarazos en pacientes con BRICAPT. ¿Sí? Un 62 versus 46%, y si ven ahí la curva no se ve tanto, en el grupo de intención a tratar el BRICAPT es mayor con eso, digamos. Ahí por eso está el gráfico de barras para que se exprese mejor. Y por otro lado, los embarazos, mismo, digamos, tanto en seguimiento a 4 años, tanto en el gráfico de mujeres como en hombres, ¿sí? Se acompañó, digamos, esta recuperación gonadal con mejoría en la tasa de embarazos. Bien, y en la recuperación de la FSH en mujeres, cuando lo comparamos con el ABVD del RATL,
los porcentajes son muy similares, 96% y 95.3% para el BRCA. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el BRCA mostró una alta tasa de recuperación gonadal en mujeres de alrededor del 95.3% y en hombres, en todos los grupos, se beneficiaron con un hazard ratio de 3.3, también importante. Bien, y el daño fue recuperado también, y eso también fue importante. Y como expresión de esa recuperación gonadal, no solamente en dosajes de FSH, se vio en la mayor tasa de embarazos posterior. Entonces, bueno, veníamos charlando, ¿no?, en el otro abstract, que tiene que ver con los mismos resultados, pero bueno, haciendo foco en esta parte de la reproducción. Tiene un impacto importante y un poco eso decíamos, ¿no? Este es un estudio muy complejo porque es muy difícil de mostrar, porque hay que saber quién quiere quedarse embarazado, el que quiere, cuando puede, cuántas pérdidas de embarazo tuvo, con lo cual es un estudio muy complejo. Bueno, nos limitamos a la información recolectada, que parecería ser que claramente es mejor que el BICOP. Acá otra vez los alemanes hacen un gran cambio, porque hace unos años cuando uno preguntaba por la toxicidad gonadal y por la infertilidad relacionada al tratamiento, los mismos alemanes decían, bueno, cuando vos le preguntás a los pacientes qué quieren, si mantenerse fértiles o curarse del linfoma o un tratamiento menos intensivo y más probabilidad de recaer, nadie prioriza la fertilidad. Sin embargo, yo creo que, por lo menos también en nuestra idiosincrasia, la fertilidad en mujeres jóvenes es importante. Y bueno, acá están mostrando que es menos tóxico que el BICOP, con lo cual es otro adelanto, porque claramente la fertilidad era un tema en contra del BICOP. Así que es muy buena esa comparación que tienen con el RATEL, donde dicen que probablemente sea igual que la BBD. Es la información que tenemos, es, como te digo, difícil de demostrar, pero claramente es un punto a favor de este cambio de tratamiento. Entonces, estos fueron los 3 abstracts que habíamos seleccionado sobre el Congreso Europeo. Espero que les haya sido útil. Te agradezco mucho, Astrid, por acompañarme y por estar dándonos nuestras opiniones sobre esto que presentamos. Y bueno, los saludamos a todos. Bueno, gracias Nancy por el trabajo de la selección, gracias a la sociedad y gracias a todos los que están mirando. Muchas gracias.